tardes, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es viernes 30 de enero. Muchas gracias por estar sintonizando el 10:40 de AM. Un poquito tarde, se me complicó mucho la vialidad. Un accidente, ya ven, que provoca que las filas sean muy prolongadas. Pero aquí estamos, muy contentos, muy felices de estar con ustedes. Hoy, que es viernes, último día de la semana, para poder tratar un tema que nos invite a la reflexión, como todos los viernes, para el fin de semana, ver qué veintes nos caen o ver qué podemos hacer al respecto de la invitación que tenemos para ti esta tarde, que te sumes a la plática de las 4 de la tarde, platicando en familia, pasos para tener una vida con propósito. Lo podemos ver desde diferentes enfoques. Vamos a irlo llevando poco a poco porque es un tema muy interesante, tiene que ver con el sentido de la vida, tiene que ver con estas situaciones que también en ocasiones pues nos generan ciertos vacíos. Vamos a platicar hoy, qué gusto me da que estés con nosotros, te invito a que te contactes, a que participes, a que me dejes pues algún comentario y me digas para ti qué es tener un propósito de vida, qué sentido le das a tus días, cuál es el objetivo que tienes por este paso, que si lo dimensionamos pues es muy corto, tomando en cuenta que la vida se pasa volando y que cuando menos pensamos pues ya estamos de una etapa a otra y en ocasiones la vivimos sin habernos dado cuenta. Los números telefónicos que tenemos a tu disposición en la ciudad de Guadalajara, 3122-1190, 3647-1883, Austin, Texas, mándenos un mensajito, también ustedes de manera local, 333-822-3208 y www.radiomujer.com.mx, y en la sala de Platicando en Familia, que se está habilitando en este momento, podremos también compartir y saludarnos desde donde te encuentres. ¿Por qué pensar en una vida con propósito? ¿Cuáles son estos pasos que nos ayuden a tener una vida con más sentido? Con una vida que también nos deje una sensación que estamos haciendo las cosas hacia donde queremos ir, y así tengamos tropezones o caídas, vamos por ese camino. Es importante hoy dedicarle el tiempo a este tema cuando nos hemos sumado a tantos temas para nuestro bien, hoy que no sea la excepción. Me lleva a mí la invitación a proponer este tema a mi querida Donají, tomando en cuenta que en ocasiones pues vivimos de una manera como muy robotizada, en donde el aceleramiento, las actividades que tenemos laborales, todo este proceso para llegar a casa, las distancias, el tráfico, las actividades extraescolares, todas aquellas situaciones pues nos van alejando mucho de prosperar, nos van alejando mucho de enriquecer nuestro sentimiento, nuestro espíritu y también los objetivos por los que vamos caminando. Esto es el propósito, vamos perdiendo el propósito, entonces nos vamos convirtiendo en personajes que nada más están haciendo las cosas por cumplir. Muchas veces lo hacemos de esa manera. Hay una frase muy interesante que nos dice: las personas necesitan un propósito que tengan significado. Esa es nuestra razón de vivir, un propósito que tenga significado. Con un propósito somos capaces de conseguir cualquier cosa. Y no estamos hablando nada más de las situaciones materiales, no estamos hablando nada más de los ascensos laborales, o no estamos hablando nada más de estos logros escolares que son parte de la vida y son muy válidos y enriquecen mucho nuestro intelecto y también nuestro espíritu, pero estamos hablando de este propósito en donde las cuestiones adversas, en donde las situaciones que se nos pongan enfrente, nuestra razón inclusive de haber nacido, nuestra razón de estar transitando por esta vida, toman un sentido especial, y entonces nos vamos enfocando y vamos habilitando nuestras emociones, vamos habilitando nuestro espíritu. Todos en alguna ocasión nos hemos preguntado, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy? ¿Qué estoy haciendo? Sobre todo después de haber pasado por una situación dolorosa, algún golpe emocional, alguna pérdida, de no haber logrado algunos objetivos planteados, y nos preguntamos, ¿y por qué estamos aquí? ¿Qué estamos destinados a hacer con nuestras vidas?
Me voy a una pausa, la primera pausa, y te dejo con estas preguntas. Si tienes algo que compartir, esperamos tus comentarios. No tardamos, regresamos para seguir platicando de los propósitos en la vida. Vamos a Platicando en Familia hoy con el tema cómo encontrar un propósito de vida, cuáles son estos pasos para poder tener un planteamiento interesante de nuestro existir. Es un tema muy profundo, es una reflexión que va más atrás de nada más dar como estos tips o unas recomendaciones, es echar un clavado hacia situaciones que nos han cambiado nuestra forma de pensar o de sentir, hacia situaciones que nos han desmoralizado, y entonces perdemos mucho la perspectiva, y aun cuando hubiéramos tenido optimismo y ganas de tener un proyecto pues muy saludable, nos desviamos en el camino con algunas tragedias, con algunas situaciones que no pudimos o no hemos sabido asimilar, y entonces vamos distorsionándolo, el propósito de la vida. Es muy importante saber que millones y millones de personas nos hacemos o nos hemos hecho y se harán la misma pregunta a través del tiempo: ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de habitar la tierra, de tener esta familia, de haber tenido estos hijos, de estar trabajando en esta profesión? Es importante que podamos brindar nosotros a quienes nos están escuchando algunos mecanismos para encontrar propósito de vida. Yo he estado leyendo mucho al respecto y me he encontrado con varios pensamientos, con varias propuestas de expertos, de algunos escritores, partiendo desde la base espiritual hasta la base práctica, hasta esos elementos en donde podemos facilitarnos más lo que estamos haciendo, como una receta de cocina. Sin embargo, me parece que todo ser humano partimos de la base espiritual para poder tener estas manifestaciones claras de nuestro propósito. Quiero compartir contigo una lectura que me parece muy interesante, partiendo de que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué tengo esta familia? Bueno, hay que aclarar muy bien, y espero que esto también sea una plática que nos venga a ayudar mucho a subsanar heridas, partiendo de que nadie somos un accidente. Nadie somos un accidente. Si nos vemos desde ese punto de vista, si nos vemos como ese enfoque, saber que nuestro nacimiento no fue un error ni tampoco un infortunio. Me incluyo, somos personas que renegamos, somos personas que pasamos por emociones, por situaciones en donde pues no podemos seguir caminando teniendo esa pregunta constante, ¿no? De por qué nació, por qué nací, o mis padres me planificaron o no me planificaron. Dios lo hizo definitivamente, y si tú crees en un ser supremo, en un ser superior, si tú tienes puesto tus ojos, tu espíritu, tu fe en alguien que tiene todo bajo control, bueno, en este caso, déjame decirte que Dios te planeó y que a Él no le sorprendió tu nacimiento, es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fuéramos concebidos, mucho antes de que fuéramos concebidos por nuestros padres, fuimos diseñados en la mente de Dios. Partiendo desde ese punto, me parece que ya empieza a tomar significado el propósito de estar aquí. Definitivamente Dios pensó en nosotros primero, no es causa del destino, tampoco es casualidad, tampoco es suerte, tampoco es una coincidencia que en este instante todos estemos respirando, los que nos encontramos compartiendo, los que nos conocemos, los que quizá no nos conocemos, pero estamos en esta dinámica de vida. Tenemos vida porque Dios quiso crearnos. Definitivamente versículos bíblicos nos dicen: el Señor cumplirá en ti su propósito de vida, su propósito de haberte puesto en este lugar. Dios nos diseñó a cada uno con características especiales en nuestro cuerpo. Definitivamente eligió la raza con toda intención, nuestra raza, nuestras características de piel, de cabello, cualquier otro detalle. Esto se suma todavía más a los propósitos de nuestra vida. Hizo nuestro cuerpo a la medida, tal y como Él quería que así fuera, definitivamente. También dispuso todos los talentos naturales que poseemos y nuestra singularidad con un propósito. Si no, bueno, entonces seríamos todos como clonados, como iguales para servir una función específica. Pero el hecho de ser todos tan diferentes
tan específicos, con nuestras propias características, va ayudándonos a encontrarle sentido a nuestra vida. Fíjate qué importante saber que el hecho de vivir en un país, de compartir con cierta familia, de portar características ciertas características físicas, de tener talentos naturales y nuestra personalidad, era predestinado, era planeado por Dios, empieza a tomar sentido en nuestra vida. Conoces cada hueso de mi cuerpo, sabes cómo fui hecho parte por parte, cómo fui esculpido, me conoces por dentro y por fuera. Esa es otra cita bíblica que nos da confort, que nos da esperanza, que nos hace saber que no estamos aquí por casualidad. Dios nos hizo con un propósito. Es importante empezar el tema desde la espiritualidad. Dios también decidió cuándo habíamos de nacer y cuánto tiempo vivir. Definitivamente Dios pensó de antemano en los días de nuestra vida, escogió el momento exacto para nacer y también para morir. Otra cita es bíblica. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún cuánto tiempo vivirá, lo habías anotado ya en tu libro. Hay que saber que Dios planificó también el lugar de nacimiento, donde viviríamos, para su propósito, nuestra raza, nacionalidad. Nada es un accidente. Dios no dejó nada al azar, todo lo planificó con un propósito específico. Fíjate, esto es interesantísimo porque muchas veces estamos tan confundidos, pensamos que por qué, si fue accidental haber conocido a una u otra persona, y esta reflexión puede ayudarnos mucho a hacernos comprender por qué la razón de ser de cada uno, y entonces otra vez vuelvo a lo mismo, encontrarle un propósito. Fíjate, Dios sabía que estas dos personas, este papá y esta mamá, poseían la hechura genética exacta y necesaria para mandarte a hacer a ti, a la medida tal y como Dios pensaba que tendrías que ser, porque este papá y esta mamá, independiente de cualquier cosa, tienen el ADN que Dios quería para crearte. Aunque haya padres ilegítimos, no hay hijos ilegítimos. Muchos hijos no son planeados por sus padres, pero sí son planeados por Dios. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive nuestros errores. Sin embargo, Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco comete errores. Eso es algo importantísimo que nos quede claro, que ahí parte el propósito de la vida, que fuimos realmente creados con un objetivo para cumplir por ello nuestros talentos y nuestros dones de los que tanto hablamos aquí, para que tú puedas hacer uso de ellos y puedas facilitarte la vida y entonces encontrarle un sentido, echarte un clavado dentro de ti y saber cuáles son estas características especiales y no nada más elaborar una lista mucho más superflua. Es importante saber que partiendo de este elemento espiritual, del por qué fuimos creados, de que no fuimos creados al azar, y si nuestros papás perdieron o no la cuenta, si nos esperaban o no, si lo planificaron o no, estamos aquí y fue por algo mucho más poderoso, una cuestión de divinidad, que estamos presentes, pasando por el planeta Tierra, viviendo el tiempo y la forma que tenemos para un propósito. Es importante saber y pensar que nuestra vida seguirá avanzando hacia adelante. Vivir una vida con propósito no significa necesariamente que tengamos que cambiar el mundo. No necesitamos tener el mejor trabajo, ni tampoco con el sueldo más alto, ni la casa más linda, ni los bienes más lujosos. Se trata de venir a vivir una vida con sentido. Se trata de vivir una vida que tenga algún significado. Si lo has perdido, si no lo encuentras, si no sabes en este momento ¿para qué estás aquí? Vuelve al origen, tómate un tiempo, aíslate un poco, reflexiona y se vale seguir este camino ahora con una perspectiva diferente. Se trata de vivir una vida que tenga sentido, se trata de vivir una vida que tenga significado. Eso se puede lograr trabajando interiormente, se puede lograr trabajando con creencias sólidas que te ayuden, que te den certeza, con alguna meditación, viendo qué es lo que has acumulado. Si te das cuenta que en esta historia que has escrito hay algo que no te gusta y no te sigue gustando, ¿qué hacer para modificarlo, para transformar, para hacer una transformación de lo que soy y de lo que me gustaría ser, para que mi vida tenga un sentido
mucho más propositivo y el paso y este camino por la vida terrenal entonces sea mucho más agradable y no robotizado, como lo comentábamos en un principio, de levantarnos, hacer actividades, dormir y repetir el ciclo día tras día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año y las 24 horas que contiene cada día. Hay que saber quiénes somos. No hay que vivir una vida sin tener una consideración de las consecuencias. Saber que todo lo que hacemos va a tener un resultado y ello es lo que muchas veces nos desmotiva. La buena nueva es que podemos modificarlo. Vamos a una pausa. Estás en Platicando en Familia. Gracias por acompañarme. No tardamos. Muchas gracias por seguir en Platicando en Familia, 4 de la tarde con 34 minutos. Te recuerdo, las líneas telefónicas están a tu disposición para que si tienes oportunidad de compartir conmigo hoy la charla, cómo encontrar estos pasos para una vida con propósito, cómo empezar a modificar mis creencias para encontrarle sentido a la vida y no dejarme llevar por una depresión que me ha consumido. Vamos a seguir hablando de ello y más. Comunícate al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Si tienes oportunidad de mandar un WhatsApp, es el 333 822 32 08 o bien la línea www.radiomujer.com.mx está abierta y a tu disposición para que también por ese medio, por ese conducto puedas hacerme llegar tus comentarios. Nadie estamos exentos de tener dudas en nuestra vida, nadie estamos exentos de repente de sentir angustia, de no saber qué camino vamos a elegir, de sentirnos atrapados. ¿Alguna vez has tenido esta sensación? ¿Te has sentido atrapado, atorado? ¿No sabes si vas bien? ¿Tienes inquietudes o angustias sobre qué elección has de tomar respecto a tu vida? Decisiones que inclusive son trascendentales o parteaguas. Bueno, finalmente se vale dudar, se vale tener estos mecanismos de defensa en donde en ocasiones lo hacemos para detenernos, explorar dentro de nosotros y seguir adelante. Sin embargo, hay una base, hay una plataforma, hay un castillo que necesita estar sólido para que tú puedas replantearte o plantearte el propósito de vida. Se llama Dios, se llama saber que no estás solo, se llama saber que tienes, finalmente fuiste creado por una intención, que no fuiste un accidente. Y te pregunto, después de estar rodeado de toda esta publicidad materialista, después de estar bombardeados por tantas expectativas como hombres y como mujeres a cumplir, ya sea corporales, ya sea profesionales, ya sea materiales, ¿cómo le haces tú para detenerte y seguir con este camino que te tenga aterrizado? Si puedes compartir conmigo, me va a encantar. Es importante también tener reflexiones constantemente y hacernos conscientes de que Dios nos ha creado de una manera tan singular, tan especial, tan única, que pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué parte de mi personalidad o antecedentes familiares o mi aspecto físico estoy luchando por aceptar y no me deja seguir este camino que tengo delante de mí? ¿Cuáles son esos aspectos que constantemente estoy con esta lucha que me impiden fluir con la naturaleza con la que fui creado aquí en este mundo llamado Tierra y en este momento? Yo te quiero invitar a que platiquemos y a que nos preguntemos quiénes somos y qué queremos ser. Ya decíamos que no podemos vivir una vida sin tener una consideración a las consecuencias, a estos resultados de lo que hacemos. Eso es obvio y es evidente y a veces estamos caminando sin perdonarnos, estamos enojados. Quisiéramos tener una respuesta diferente de alguien cercano a nosotros o tal vez no sabemos cómo resarcir este resentimiento, este rencor por hechos o actos que hemos cometido. Lo importante es volver a creer, bajar la guardia, rendirnos, saber que rendirnos y bajar la guardia no quiere decir que lo perdimos todo. Al contrario, en ocasiones esto nos lleva a replantear, a saber que podemos empezar ahora sí sabiendo que no somos todopoderosos y que no lo podemos hacer todo absolutamente nosotros. Si bien tenemos la capacidad y la facultad para elegir en base a los talentos y a los dones y a nuestras necesidades
qué vamos a hacer, qué vamos a comprar, a qué nos vamos a dedicar. No podemos resolver situaciones que no dependen de nosotros. Hay un dicho que dice, tú haz lo posible y Dios hará lo imposible. Partiendo de que no somos todopoderosos, podemos hacer un alto y volver a tener esta reflexión importante para volver a creer en nosotros mismos. No se puede lograr las cosas que queremos en la vida, todas no se pueden, pero sí las más importantes, e irlas logrando paso a paso, sin creer que tú puedes lograrlo todo, porque eso de alguna manera nos va a desmotivar. Eso de alguna manera nos va a generar sensaciones y sentimientos encontrados, tal vez de depresión, porque finalmente el materialismo y finalmente todo el bombardeo publicitario nos lleva a ser o a creer que podemos ser perfectos. Podemos ir perfeccionando nuestras habilidades, podemos ir perfeccionando nuestras actitudes, puliéndolo. Sin embargo, no somos seres perfectos aún, estamos en ese proceso. Y al identificar nuestras emociones y al identificar por qué estamos en esta vida, sabiendo que no dependió de mamá ni de papá, sino de un ser supremo, y al saber identificar nuestros talentos y nuestros dones, empezamos a creer en nosotros mismos. Número 1, no rendirnos cuando cometamos errores. Podemos caernos, podemos permanecer un rato caídos. El paso siguiente es levantarnos y encontrarle otra vez este sentido y este propósito. Si no sabemos qué hacer, hay que preguntar al que nos creó. Hay que preguntar que nos oriente, que nos ilumine, que nos diga para dónde podemos seguir adelante. Es importante que sigamos creyendo en nosotros mismos para seguir este camino, pero sobre todo saber que el que nos creó y el que nos diseñó es el que tiene todas las respuestas. Encuentra un lugar para ti, un lugar para que lo medites y lo hagas. Nunca es tarde para saber cuál fue el propósito de Dios de crearte. Nunca es tarde. Hay que también intentar rodearnos de gente positiva, porque cuando nos rodeamos de personas negativas que nos contaminan y nos hacen tóxicos las relaciones, empezamos a deteriorar nuestro espíritu. También empezamos a enfermarnos. También empezamos a contaminarnos y empezamos a dejar de tener fe hacia la vida, hacia lo que nos gusta y hacia nosotros mismos. Cuando nos rodeamos de personas positivas, ocurre una magia, ocurre algo que no tenemos en ocasiones respuestas, pero que va más allá de nuestros ojos y de lo visible. Es una cuestión de mucha energía positiva, es una cuestión de muchas vibraciones positivas, en donde estas personas pueden llegar a ayudarnos a cambiar nuestra vida de manera sana y positiva. Es interesante que si no se puede vivir una vida con propósito, a pesar de que nuestros esfuerzos están siendo constantes, pero quizá esos esfuerzos son frustrados por pensamientos negativos y por personas negativas, entonces pasará el tiempo y nunca vas a tener el reconocimiento o la validación que te mereces. Empezando por ti mismo y por este reconocimiento que también es importante que hagas de ti mismo. Entonces, un paso importante es eso, rodearnos de personas positivas, tener una contemplación diferente de lo material y empezar otra vez a volver como si viviéramos en un lugar pequeño, en la mañana, en instantes, escuchar los pájaros, ver el color de los árboles, cuánta diversidad existe de verde en los árboles, las características propias, las flores, disfrutar de todo aquello que fue creado como nosotros, con una intención, con un propósito, saber que también los animales que los rodean tienen un propósito hacia la vida y hacia nosotros mismos. Ello nos va a ayudar a aterrizarnos, a sentirnos menos presionados, a sentirnos menos estresados, menos comprometidos a tener que cumplir con las expectativas mundanas, porque finalmente sí, estamos rodeados, vivimos en un mundo, somos humanos, pero estamos siendo guiados por una fuerza suprema y superior que se llama Dios. Todo tiene una razón de ser. Trata de creerlo así, cree que todo sucede por una causa. Si gastamos el tiempo pensando, ¿qué hubiera sido? ¿Qué pasaría? Lo digo por experiencia, es desgastante, es frustrante, te malhumora, te pone en una especie de ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Por qué no pasó lo que yo tenía planeado, contemplado? En lugar de ello, sería importante invitarnos a pensar en las cosas que sí podemos cambiar en este momento. Porque si cambiamos
lo que podemos modificar en este momento, seguramente lo próximo será mucho más fácil de encontrarle respuesta cuando empecemos por el paso 1, que es el inmediato, que es lo que tenemos, que es lo que nos está amarrando, lo que nos está atando y no nos está dejando disfrutar el propósito de estar aquí. Tenemos leyes naturales, reglas, valores que son parámetros hacia dónde acercarnos o hacia dónde alejarnos. Eso también tiene mucho que ver con el propósito de nuestra vida. Si tú practicas una vida alejada de los valores, si tú practicas una vida alejada de las buenas obras, muy probablemente te hundirás en una depresión y te anclarás en el materialismo. Vamos a una pausa. No tardamos, gracias por estar aquí. Soy Alicia Hernández, Platicando en Familia, Radio Mujer. Regresamos a Platicando en Familia. Este es el último bloque, este es el último segmento del tema que estamos platicando hoy acerca de pasos para tener una vida con propósito. ¿Cuáles son estas bases, estas plataformas en donde sentar la esperanza y la fe de que nuestra vida, por el hecho de ser vida, ya tiene un propósito que no es a nivel consciente tal cual, ya tiene un propósito más allá de tus propias expectativas como humano? Sergio, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Tú nos compartes y nos dices, estamos en un paraíso terrenal para aprender a vivir, a servir. La vida es bella y es buena. Comparto contigo el punto y es cierto, parte de este propósito de nuestra vida es aprender a vivir, a valorar, a cuidar nuestro entorno, la cuestión ecológica, también a servir. El servicio es parte fundamental del propósito de nuestra vida. Es impresionante cómo las vidas de las personas que sirven sin ningún interés más que de dar y de enriquecer al otro, se terminan enriqueciendo probablemente aún más de manera espiritual y su vida recobra un propósito y un sentido que quizá ni las cosas más lujosas o caras le puedan llegar a dar o a sustituir. Es interesante también saber que la esperanza forma parte de este propósito de la vida. La esperanza es tan especial para tu vida como respirar, como tomar agua, como beber, como caminar, como el oxígeno. Es importante saber que necesitamos tener esperanza para poder salir adelante. Cualquiera que pierda la esperanza pierde la fe y entonces se hunde en una depresión porque tiene algún tipo de confusión en su vida. Estamos hablando de aquello que podemos empezar a resolver de manera consciente. Cuando sabemos que no podemos hacerlo solos, hay muchas personas que están preparadas, que tienen mucha claridad al respecto y podemos buscar ayuda de ellos para entender, para saber y entonces vivir la vida con un propósito de alegría y de felicidad, un propósito diferente. Hay muchas personas en diferentes áreas que lo pueden hacer y que nosotros tengamos la confianza de que solos no podemos hacerlos. Solos no podemos hacerlos y que el más importante está junto a nosotros porque es el que tiene el instructivo de cada uno. Preguntémosle cuál es ese propósito y enseñémonos a conocernos a nosotros mismos porque el autoconocimiento nos va a ayudar mucho a identificar el sentido y el propósito de nuestra vida. Me gustaría compartir contigo un poema acerca del propósito de la vida. Resume mucho lo que hemos estado platicando en este programa y próximamente quizá lo ampliemos y hablemos un poquito más de la profundidad del tema. Es un tema profundo, pero es hermoso y nos ayudará a entender y asimilar con más claridad de lo que hemos venido hablando. Este poema dice así: Eres quien eres por una razón, eres parte de un plan minucioso, eres criatura singular, eres un diseño hermoso, eres llamado por Dios, hombre o mujer, vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios, te entretejió en el vientre, no eres ilusión, eres justo lo que Él, o sea Dios, quería hacer contigo. A quienes tienes por padres, Dios los eligió. Pese a cómo te sientas por ello, de acuerdo con su plan divino, Él los escogió para ti.
del maestro son para ti. Ellos llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir. Dios llora al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del maestro fue lo que te formó. Eres quien eres por amor. La verdad, hay un Dios. A mí me parece que este poema guarda tanto significado, porque cuando nos sentimos así tal cual, solos, hundidos, sin lograr los objetivos, bombardeados por tantas cuestiones materiales, bombardeados por tantas expectativas visuales inclusive, de cómo tenemos que ser estéticamente, de cómo ser exitosos si cumplimos con tales o cuales características laborales o profesionales, entonces nos desplomamos. Pero cuando sabemos que alguien nos hizo en las entrañas y nos planeó mucho antes, que nosotros así lo comprendiéramos, porque nuestro nivel consciente no logra comprender la magnitud, entonces deposita en nosotros una confianza necesaria para seguir adelante, una confianza importante para dar los pasos que siguen en este lugar que se llama tierra, en este lugar que se llama mundo, en este proceso que se llama vida. Puedes encontrar diferentes lecturas al respecto. La Biblia tiene muchas metáforas al respecto, muchas citas que tú puedes interpretar de una manera bastante positiva y bastante optimista. Hay un libro muy interesante que lleva este título precisamente, Una vida con propósito, en donde nos ayuda a identificar durante 40 días cómo ir modificando estos malos hábitos, estos malos pensamientos, estas creencias falsas, en donde vamos pisando como si fueran cristales que al dar pasos se van rompiendo y nos van dejando más vacíos y más inseguridad y más incertidumbre de este paso. Y conforme se acerca este lugar de atardecer de nuestra vida, más tristes nos empezamos a sentir y más frustrados y desilusionados. Es importante que si tú eres papá o mamá joven o eres una persona que está iniciando su vida, replantees estos objetivos que tienes para que puedas encontrar después un significado diferente a lo que fueron tus padres, partiendo de que tú eres único y exclusivo. Tú eres irrepetible y eres una persona que vino a cumplir con un plan, con un designio único, que no hay por qué repetirlo, que no eres un clon absolutamente de nadie y que lo que tus padres hayan elegido o no es totalmente independiente. Vale la pena echarle un clavado a estas lecturas, vale la pena aterrizar el propósito de la vida desde el plano espiritual, que todos somos un espíritu habitando un cuerpo, somos un espíritu habitando un cascarón que tiene características, pero que eso no nos limita para ser de alguna u otra forma grandes y especiales y lograr los objetivos desde ese lugar, creyendo en nosotros mismos, rodeándonos de personas positivas, sabiendo lo que somos o lo que queremos ser, siendo generosos con los demás al venir a servir, sabiendo que no es a veces el momento o que no todos vamos a servir de la misma manera. Hay diferente servicio en el mundo y nunca es suficiente, ni tampoco sobra. Cuando identifiquemos qué es el servicio al cual podemos nosotros inclinarnos para dar sin hacer a un lado recibir, entonces estaremos cumpliendo con otra parte de este propósito de venir a la vida. Cuando lo ampliamos hacia el nivel consciente, ahí viene el momento de elegir. Elegir. ¿Qué eliges? Eliges ser feliz, eliges sufrir, eliges vivir en un plano doloroso, eliges vivir en un espacio de angustia, de lamentaciones, ¿de qué? ¿Cuál es lo que tú eliges? Si tú eliges ser feliz, por encima de todo estarás teniendo resultados distintos. Todos hemos tenido dolor en nuestra vida, pero eso es solo una cuestión de darnos cuenta de que esto no nos define como persona ni nos define de quiénes somos. No podemos cambiar lo que nos ha pasado, no podemos tampoco cambiar las cosas que la gente ha dicho de nosotros, pero sí podemos cambiar nuestra forma de reaccionar ante ello. Al estar más felices con nosotros mismos, tendremos mucho más posibilidades de vivir una vida con propósito, con significado, sin importar lo que tú decidas hacer de la vida.
tú puedes tener un propósito para ti mismo y para el mundo. Saber que no estamos aislados, que somos todos parte de un todo y que somos parte de un rompecabezas llamado mundo, llamado familias, y no podemos excluirnos porque lo que hace uno le impacta al otro. Entonces es importante saber que la vida de cada persona tiene valor, un valor único y exclusivo. Es solamente cuestión de darse cuenta de cómo podemos utilizar este valor para hacer la diferencia. Así que lo recomendable es que comencemos a vivir una vida con propósito el día de hoy, que comencemos a vivir una vida con sentido, que nos alegremos de saber que tenemos una buena nueva, que Dios nos creó con un objetivo particular y que en el momento en que lo descubramos, ese día vamos a empezar a manifestarnos de una manera distinta en este tránsito, en este proceso llamado vida. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias por tu estancia en Platicando en Familia del 1040 de AM. Te dejo, espero que el día de hoy nuestra charla sirva para la reflexión. Te invito a que te quedes a continuación con Alejandro en Tu Vida en Balance, y el lunes tenemos una cita nuevamente a las 4 de la tarde con el doctor Mario Alberto Aguilar. Gracias a nombre de Arturo, de Charo, de Chuy y de Donají Castro, quienes integramos Platicando en Familia. Diviértete, descansa y ten un maravilloso fin de semana largo. Hasta el lunes.